Hola, ¿qué tal? Me encuentro con el diputado José Miguel Ortiz, actual integrante, además más antiguo de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, para saber más detalles acerca de la reforma tributaria, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Con el diputado. Es un agrado estar con la gente de TVU y con la opinión pública. Nuestra presidenta Michelle Bachelet, cuando fue candidata, y todos los que estuvimos al lado ratificando que íbamos a estar con todo su programa, planteó 50 medidas para los primeros 100 días. Esas 50 medidas son 17 proyectos de ley. Ya sacamos en tiempo récord en la Cámara de Diputados, en menos de 24 horas, lo que fue el bono de marzo permanente y lo que fue el bono de invierno para los adultos mayores permanente. Eso significa que se van a repartir 281 millones de dólares. Pero el más importante es la reforma tributaria. Acaba de ingresar el 1 de abril, es decir, poquísimos días. Hemos tenido sesiones matiné, celeste y noche, como se dice. ¿Cuál es el tema de fondo? Gastos permanentes, ingresos permanentes. Nunca más suceda que gasto permanente y ingresos variables. Eso va a significar que tenemos que tener la capacidad de hacer una reforma tributaria de verdad, que en un plazo de 4 años hayan ingresos extra por 8.200 millones de dólares. Esos 8.200 millones de dólares significan el 3% del PIB. De eso un 2,5 son ajustes tributarios y el 0,5, exactamente el 0,52, es el tema de evasión y elusión. Me explico. Este gobierno pasado dejó de gastar 2.300 millones de dólares. Vale decir que se pudieron emplear en beneficio social para la gente. ¿Qué es lo que nos interesa? Quedaron igual un déficit estructural de un 0,7. Con esos 8.200 millones de dólares se quiere el déficit estructural quedar a cero y hacer una gran reforma educacional que va a costar más o menos entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? ¿Va a afectar a la pequeña y mediana empresa? No, por una razón muy simple, porque hay una serie de programas que se están instaurando dentro de la reforma tributaria que va a favorecer el financiamiento y el pago de impuestos precisamente a ese sector. Los grandes no, porque tienen que pagar. ¿Cómo puede ser, señora, que grandes grupos económicos, que el 1%, lo repito por segunda vez, hasta colocaban en gasto la factura de los supermercados? Eso se va a terminar definitivamente. Entonces, por lo tanto, el grande del FUT y el impuesto del 20 al 25% gradual. El FUT va a empezar a operar en 4 años más. Exactamente. Entonces, aquí hay una serie de cosas que hay que entender. Hemos avanzado como país. ¿Podríamos decir que es positiva o negativa la eliminación del FUT para los empresarios? Es el fondo de utilidades tributarias que pagan 0 impuestos, se pueden reinvertir. Si quieres te coloco un ejemplo. Un mediano que, por ejemplo, tuvo utilidades en 4 años de $1 millón, ese $1 millón paga 0 impuestos porque fue comprando maquinaria, por ejemplo, maquinaria para aumentar. Pero los grandes han utilizado 20, 30, 40, 50 millones de dólares y eso significa cero impuestos. Entonces, a esos chicos se les va a fijar hasta un límite, que eso no va a pagar impuestos. Entonces, ahí se arregla el tema. Entonces, tú tienes el FUT, tú tienes los impuestos y tú tienes el tema de la evasión y de la elusión tributaria. ¿Qué significa la evasión y la elusión tributaria? El año 2008, la evasión del IVA era un 10%, ahora es de un 23%. Es tan importante esto que de los ingresos del país el más alto es el IVA, más que el cobre. Entonces aquí hay un tema muy complicado y la elusión se ha detectado especialmente en el tema de los que emplean el FUT, que se transforma en elusión. Eso va a ser al tiro, muy rápido, porque se le van a dar todas las medidas de impuestos internos, aduana y a tesorería, para que fiscalice que todo el mundo tiene que pagar el IVA. Hay temor en los empresarios por el alza de impuestos. ¿Se justifica? Es cierto que eso es la reinversión de las utilidades tributarias y no se pagaba 0 impuestos. Quiero recordar ante la opinión pública que eso fue efecto el año 80,
cuando prácticamente quebraron los bancos en Chile. Han pasado 30 años, 30 y tantos años, y sabemos que los grandes tienen inversión, tienen financiamiento, especialmente en el sistema financiero, no solamente nacional, sino que internacional. ¿Cuál es lo justo? Que los que ganan más paguen lo que corresponde. Eso es un 1%, un 1, por favor, de la población. ¿Qué es lo que queremos? Que esos grandes paguen por el trabajo y por las utilidades de la empresa. Y eso va a ser gradual, va a ser en 4 años. ¿Es necesaria el alza de los impuestos, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, analcohólicas, también estampillas? A ver, primero hay una cosa. En Chile en este instante, al año, se reparten subsidios a las grandes empresas de 10.000 millones de dólares. Resulta que un impuesto, en este caso a los licores especialmente, es por efecto de salud, de lo que repercute todo lo que se gasta en salud para reparar el daño que le hacen al organismo. Hay también un impuesto verde, hay un impuesto de lo que significa las empresas constructoras, en que prácticamente tenían subsidios extraordinarios. Entonces, todo ese es un paquete tributario que está incidiendo para recaudar en 4 años más 8.200 millones de dólares. ¿Por qué no se consideró, por ejemplo, el tema, la eliminación del impuesto específico al combustible? Es que son cosas aparte. Yo les voy a explicar. Esta es una reforma tributaria, es un gran paquete que significa la parte de ingresos tributarios y la evasión y la elusión. El tema de la modificación en impuestos específicos a los combustibles es un proyecto paralelo que se va a llevar en unos 2 meses más. Es decir, no ingresan esto porque primero tenemos que tener el financiamiento para los 2 grandes temas que planteó la presidenta Michelle Bachelet, que lo va a cumplir. Y quiero decir algo. Aquí me criticaron una vez que en 30 días íbamos a sacar la reforma tributaria. La vamos a sacar en 30 días. De aquí a... Pese a la oposición, nosotros creemos que estamos en lo correcto. La presidenta Michelle Bachelet sacó un 63%, es decir, tiene un apoyo total y absoluto, y nosotros con argumentos estamos demostrando que es la salida para este país en este momento tan especial. Diputado, ¿qué espera usted de la oposición, su comportamiento frente a la aprobación de este proyecto? Yo te voy a colocar un solo ejemplo. En el gobierno del presidente Elwin, yo soy diputado gracias a ustedes desde el 90, resulta que se hizo una reforma tributaria encabezada por el presidente Elwin y Alejandro Fogler, ministro de Hacienda. Tuvo el apoyo de Renovación Nacional. En ese instante la UDI decía que eso era el caos, al revés, fue el desarrollo del país. Ahora dicen lo mismo lo de la UDI, que es un caos, mentira, va a ser el desarrollo definitivo. Y quiero colocarte un solo ejemplo. Nos comparan con la OCDE, que somos parte de la OCDE. Y la OCDE, el año 77, tenía un 21% de lo que significa pago de impuestos. El 77, nosotros estamos en el 18 y tanto. Por eso queremos subir los 3 puntos del PIB. Finalmente, diputado, quisiera preguntarle si se cumplirán o no efectivamente los plazos, si tiene su primer fecha, ¿cierto?, estipulada para la Cámara Baja este próximo 21 de mayo. O sea, lo concreto es lo siguiente, nosotros sí o sí, la Comisión de Hacienda, al menos los 8 que somos parte de la nueva mayoría de 15, sí o sí esto se va a estar votando en general en 10 días más y en particular la primera semana de mayo en la sala para que la presidenta Michelle Bachelet diga: se terminó el primer trámite constitucional de la reforma tributaria, ahora esperamos el Senado y que de aquí, dentro de los 100 días que nos fijamos como meta, sea ley de la República. Muchas gracias, diputado, por sus palabras. Bueno, esto era la entrevista, ¿cierto?, con José Miguel Ortiz, diputado de C, integrante, ¿cierto?, como les comentábamos anteriormente, de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ¿cierto?, y que nos explicó más detalles acerca de la reforma tributaria que está siendo tan cuestionada no solamente por la oposición, sino también por los empresarios.